El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Bien, hoy continuamos con una nueva serie que he titulado El afán y la turbación. ¡Wow! Miren, le doy una recomendación. Estamos culminando el año, pero aún hay mucha palabra del Señor por ser expresada. Hoy voy a hablarles del afán y la turbación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, cuando Dios estableció los cielos y la tierra, se establecieron todas las leyes que iban a regir. Todas. Incluso hay leyes que el hombre aún no conoce, pero ya existen. Dice la palabra que Dios, a medida que pasan los tiempos, permite que la ciencia avance. Entonces encontraron una ley y le pusieron la ley de la gravedad. Encontraron otra ley y le pusieron así y así y así. Hay muchas leyes que aún el hombre no ha descubierto, por ende no conocemos, pero sí existen. Entonces, este texto nos está diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios crea los cielos y la tierra, juntamente con ellas, crea todas las leyes que sostienen el multiverso que hoy conocemos. Por lo menos la ley de la reproducción. Se reproduce en el vientre, va creciendo y nace. Eso es una ley. Y todos cumplen esa ley una y otra vez, una y otra vez. Mateo, capítulo 6, versículo 10. La Biblia es un compendio de leyes y Dios se mueve por medio de ellas. Estas leyes rigen la relación entre los cielos y la tierra. Entendiendo que la tierra es el hombre y el cielo representa el mundo espiritual. Eso usted ya lo conoce. Tierra significa hombre. Y el cielo, el mundo espiritual. Dice Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, cuando está enseñando a orar, que es este versículo que estamos tomando, promulga esta relación del cielo con la tierra en el Padre Nuestro. Ahí proclama esta relación que hay inherente entre el cielo y el hombre. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 18. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí ve por qué es difícil levantarse el sustento? Porque hay una maldición. ¿Sí ve por qué es tan difícil? Hay países primermundistas que se han vuelto tan costosos que las personas
ya no tienen un trabajo, sino les toca tener 2 trabajos, y en algunos países tienen que tener 3 trabajos para poder sobrevivir, porque hay una maldición. Sigue diciendo: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Cuando vemos este versículo, encontramos que hay 2 cosas que se malograron o que se dañaron. El hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso habla de sabiduría eterna. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, estamos hablando de la sabiduría terrenal, la sabiduría tuya, la sabiduría mía. Dice, porque esta sabiduría no es la que ¿qué? La que desciende de lo alto, ¿sí ve? Sino terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea que la sabiduría terrenal, según la Biblia, es animal y diabólica. Y le voy a explicar. La Biblia dice que en los tiempos de Noé, dice la palabra en Génesis, que el corazón del hombre se inclinaba de continuo, o sea, todo el tiempo hacia la maldad. Hacia la maldad. De continuo. Y eso yo ya lo he explicado antes. Que nosotros somos creyentes, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. El Señor nos ha transformado, sí, claro que sí, pero dentro de nosotros todavía existe la maldad, que está minimizada, que está doblegada, que está subyugada, es otra cosa, pero ahí siempre está. Y le pongo un ejemplo. Cuando usted va conduciendo y alguien se le atraviesa, usted no va a decir, ay, qué bendición, ay, ala, tan lindo, ay, Dios le bendiga, gracias por atravesarse, casi me saca de la carretera, Dios le bendiga. No. ¿Qué dice usted? Y uy, que lo atropelle que Señor, que se muera, ¿sí o no? Eso es porque hay maldad en nosotros. La diferencia es que al conocer la palabra, al tener una relación con el Señor, esa maldad está subyugada, está sujetada. Mire esto. Obedeció la voz de la mujer. La mujer fue formada del hombre, del costado. Entonces se presume que es de una costilla. Pero la traducción original dice del costado. Hay una teoría que se la voy a decir. No es bíblica, es diabólica. Hay una teoría que dice que Dios creó a Eva como un siamés de Adán. Porque la traducción dice que Dios creó a Eva del costado, entonces que los pegó. ¿Me entiendes? Que los pegó y luego los recortó. Entonces la teoría dice que la mujer fue creada como siamés del hombre, porque como la traducción dice que Dios creó a la mujer del costado, entonces que los pegó como siameses y luego los recortó. Eso no es bíblico, eso es sabiduría terrenal. Eso es ¿qué? Diabólico. La Biblia dice del costado, entonces se cree que de la costilla, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Entonces dice que aquí que la mujer fue formada del hombre de una costilla, es decir, de su carne,
Por eso Adán, cuando Dios le presenta a Eva, Adán le dice, wow, sangre de mi sangre, carne de mi carne. ¿Quién pidió pollo? ¿Por qué? Que si la creó de la costilla, es decir, de su carne, entonces el hombre, como es tierra, por eso fue. Al obedecer la voz de la mujer, el hombre estaba obedeciendo la voz de la carne. Wow. Porque la mujer fue formada de la costilla o del costado, de su carne. En el huerto había una voz que se paseaba todos los días. ¿Cuál era esa voz? La voz de Dios. Génesis 3:8. Y oyeron, esto fue después de comer del fruto, ¿no? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hizo? Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo. La palabra enseña que el pecado avergüenza. Tuvieron miedo. Mire, en este huerto habían 3 elementos. Vamos a ver los 3 elementos. ¿Qué elementos habían? Los árboles, el hombre y la voz de Dios. Eso era lo que había en el huerto. Esos 3 elementos. Pero mire esto. También había 3 tipos de árboles. ¿Cuáles? Árboles para comer, árbol de la vida y el árbol de la ciencia y de bien y el mal. Pregunta del millón, ¿no había más árboles? Sí, pero estos eran los principales. Todos los demás árboles, no podemos saber cuántos, ¿no? Pero ponemos una cifra. Los miles de resto de árboles eran aptos para comer, eran buenos para comer. Pero el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal no debían ser tocados. Entonces, así como habían 3 elementos en el huerto del Edén, los árboles, el hombre y la voz de Dios, también habían 3 tipos de árboles. Los árboles para comer, los árboles de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Usted se imagina? Uy, qué rico, ¿no? ¡Wow! Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miremos esto, los árboles buenos para comer. Los árboles buenos para comer representan cada uno de los libros de la Biblia, porque todos ellos son buenos para comer como alimento espiritual. Los árboles también representan los libros de la Biblia. 1 Corintios 10, del 1 al 4, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿De qué está hablando aquí? De sus antepasados, del tiempo de Moisés, cuando andaban en el desierto. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Mire que en el Antiguo Testamento también hubo bautismos. Si usted pensaba que el bautismo era solo en el Nuevo Testamento, no, en el Antiguo también. ¿Sí lo está viendo? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube. El bautismo de la nube, no del agua.
Bautismo del agua. Interesante. Pero lo que quiero puntualizar aquí es que los árboles buenos para comer, y aquí la palabra dice que todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, no física. Entonces, los árboles en el huerto del Edén representan los libros de la Biblia, porque si usted los estudia, alimenta su espíritu. Otro, el árbol de la vida. De estos tres árboles, Dios especifica su ubicación en uno solo. Este es el de la vida, el cual estaba en el medio del huerto. La tipología aquí es que Jesús está en el medio de Dios y los hombres, porque la palabra dice que Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Y el árbol de la vida, ¿dónde estaba? En el medio del huerto. Entonces, ese árbol de la vida representa a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Este árbol estaba en el centro, porque Cristo siempre debe ser el centro de todo. Él es ese árbol en nuestra vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El otro, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este árbol representa la sabiduría humana y fue precisamente de ese árbol el cual el hombre comió. Primera de Corintios 3, 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Ahora, el huerto hoy en día es nuestro espíritu, el cual debemos labrar y guardar y alimentar y proteger. Lo debemos hacer por medio del estudio de la palabra del Señor. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, pregunta: ¿Adán tenía trabajo? Sí, y mucho. ¿Usted sabe lo que es labrar y guardar un huerto? Y él no era agricultor, pero Dios le enseñó cómo era. Entonces, no lo dice la Biblia, porque no es necesario. No, hay cosas que la Biblia usted no va a encontrar porque no están incluidas dentro del plan redentor. Por eso no están. Entonces podemos especular que Dios le enseñó a Adán cómo labrar la tierra. Entonces, mire, corte la hoja, corte por aquí y por acá. Mire, échele ese bonito así, échele agüita cada tanto. Yo creo que eso tuvo que haber pasado. Bonito, ¿no? Entonces, ese cuento de que Dios proveerá, mi hermano, me da mucha pena con usted. Bueno, con usted no, porque yo sé que usted no, pero con el que me está viendo en este momento, me da mucha pena bajarlo del bus. Eso no importa, mi amor, Dios proveerá, está mal usado. Porque ese de Dios proveerá es: ay, no salgamos a trabajar hoy, que mañana Dios proveerá. Mentira. Ese Dios proveerá tiene otro contexto distinto.
La palabra dice, y comprarás sin dinero. Entonces algunos dicen, pero es que la Biblia dice, comprarás sin dinero. Entonces voy a comprarlo y no pago, porque no tengo dinero para pagar. No es así. Y estamos viendo que Dios no aprueba ni la pereza ni la vagancia. Por eso Proverbios dice, mire la hormiga cómo es, o perezoso, mire la hormiga. Entonces aquí vemos que Adán sí tenía trabajo. No solamente era labrar y guardar el huerto, sino ponerle nombre a todos los animales. ¿Usted se imagina ese chicharrón de ponerle nombre a los animales? Wow. Wow. Entonces, la maldición sobre la tierra es un juicio con sentencia. Apréndase esto. ¿Qué es un juicio con sentencia? Es que ya está condenado. Un juicio sin sentencia es que tiene la posibilidad de quedar libre, de ser declarado inocente. Pero cuando en un juicio ya hay sentencia del juez, no hay nada que hacer. No se puede echar para atrás. Entonces la maldición sobre la tierra, que es la que estamos viendo, que Dios le dio a la tierra por causa de Adán, que maldito será la tierra por tu causa. Esa maldición es un juicio con sentencia, es decir, imposible de impedir. Entonces, si alguien por YouTube te dice, pacte y nunca más sufrirás para levantar el sustento, te están diciendo mentiras. Porque la tierra ya está maldita. Y sí o sí nos va a costar. ¿Cuál es la diferencia? Que si estamos en Dios, Él es nuestro sustentador. Dígame amén a eso. Él es nuestro proveedor. Es la gran diferencia. Pero igualmente nos va a costar. Entonces es un juicio con sentencia imposible de impedir. Otro, mire esto, el juicio. Génesis 3:17, recordémoslos. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será, ¿quién? La tierra por tu causa. ¿Con qué? Con dolor. Con dolor comerás de ella. ¿Cuándo? ¿Ven? Todos los días de tu vida, si usted pacte. Lo que sí dice la Biblia es que debemos diezmar y ofrendar. Eso sí. Y si usted no diezma y ofrenda sabiendo que lo debe hacer, activa a un espíritu llamado el espíritu de Madián, de ruina y de miseria. Eso ya es otra cosa. Pero pactar. Wow. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Juicio. Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas. ¿Cuándo? Todos los días. Mire, en hebreo la palabra dolor es itzabón. ¿Sabe qué significa itzabón? Itzabón significa preocupación, trabajo, labor y afán. Eso significa dolor. Entonces, cuando usted va a trabajar, ¿a veces tiene preocupaciones? Sí, señor. Cuando usted va a trabajar, ¿a veces tiene que trabajar mucho? Sí, señor. Cuando usted va a trabajar, ¿tiene que elaborar horas extras incluso? Sí, señor.
Cuando usted va a trabajar, a veces tiene afán por entregar informes. Sí, señor. Entonces estás con itzabón, dolor, por causa de que la tierra está maldita. Pero usted y yo estamos benditos. Dígame amén a eso. Esta maldición trae como consecuencia afán. ¿Y de qué estamos hablando? Del afán y la turbación. Entonces, esta maldición, este itzabón, trae como consecuencia afán. Entonces debemos controlar el afán, porque siempre va a existir. Esto es consecuencia de la maldición que soltó Dios sobre la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34 dice: mas buscad primeramente la rumba y tus amigos. Mas buscad primeramente, ¿en qué va a caer la lotería? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa justicia? Todos los mandamientos. Y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué interesante. Y hemos visto los milagros del Señor este año. Por favor, no pierda eso. No se ponga a jugar con lo que no tienes que jugar. Una palacé, pida agua. Ahora, hago la aclaración. ¿Tú puedes hacerlo? Sí, claro. Todo lo que tú quieres. Mi responsabilidad es aconsejarte que no lo hagas porque puedes perder lo que has ganado. La mejor manera de controlar el afán, ¿sabe cuál es? Ahí lo dice el texto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mejor manera de controlar el afán? Ahí lo dice al comienzo. Buscar primero a Dios y a su palabra. Así aprenderemos a manejar y controlar el afán. Así todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son las demás cosas? La comida, la ropa, la salud, en fin, todo lo demás va a ser añadido. Mire, yo estoy próximo a comenzar una nueva serie los domingos sobre la bendición. Todavía no he terminado la que estoy dando y ya estoy pensando en otra sobre la bendición. Te voy a dar un adelanto. Se nos ha enseñado que la bendición de Dios es cuando Él responde. Que usted está orando por algo y el Señor le responde y le da un milagro. Que de pronto estás enfermo y el Señor te sana. Que de pronto necesita la provisión y el Señor provee. Se nos ha enseñado que esa es la bendición de Dios. No. ¿Sabe cómo llama la Biblia a eso? Añadidura. Eso sí o sí tiene que venir. ¿Cuál es la condición? Buscar primero a Dios y su palabra. Interesante. Interesante. Todas esas cosas vienen por añadidura. Pastor, estoy buscando esposo. Busque al Señor y a su palabra. Y créame, el Señor te va a poner el esposo o la esposa que necesitas. Pastor, no he podido estar embarazada y llevo tiempo intentando. Busque primeramente a Dios, el reino de Dios y su palabra, y el Señor lo hará. El Señor lo hará.
Por eso es que hay muchos cristianos que no son bendecidos. Y usted ve a muchos cristianos afanados, atribulados. ¿Sabe cómo llamo yo a ese tipo de cristianos? Gente que no conoce a Dios. Porque si conocieran a Dios, no estuvieran afanados, estuvieran descansando. Porque la palabra dice, venid a mí, todo el que está, ¿qué? Cansado y cargado. Wow. Entonces, el afán viene como consecuencia del juicio sobre la tierra. Y la mejor manera para controlar el afán es buscar primero a Dios y a su palabra. Este programa fue presentado por Cadena NBI.